El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 23. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría el tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo: Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra. La fe de Pedro. Esa fe para que pudiera decir quién es Jesucristo. Porque Jesucristo mismo preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues sus discípulos estaban ahí junto a Jesucristo. Unos dijeron que era Jeremías, Juan Bautista, Elías. Y el único que pudo responder, Pedro, contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro tuvo esa fe, pero esa fe vino de lo alto, esa gracia santa. Porque Jesucristo mismo le dijo: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo has revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios Padre Todopoderoso se da a conocer a quien desea darse a conocer, y ese fue elegido Pedro. Pedro fue el que dijo: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo pues le dice: feliz. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Pedro estaba
todo. La confianza de Jesucristo puesto en Él, depositando todo. En Pedro edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrá vencer. ¿Y dónde está Pedro hasta ahorita? Los sucesores de Pedro, de generación en generación, está dentro de la Iglesia Católica y podemos dar gracias a Dios, Padre Todopoderoso, que en Pedro dejaron toda esa confianza, toda su enseñanza de Jesucristo para que continuara, porque Jesucristo sigue vivo en su iglesia santa. Ni los poderes del maligno, ni nada del mal lo podrán destruir, ni la muerte, nada, absolutamente nada, porque Jesucristo está ahí vivo y presente. A través de Pedro están los sucesores, los papas de cada generación en generación que han ido transmitiendo las enseñanzas de Jesucristo. No han muerto, están ahí vivas, continúan. Y nosotros tenemos que cumplir las enseñanzas de Jesucristo. No nos podemos nosotros inventar cosas que no son. Es la palabra de Jesucristo, que nada lo podrá vencer, nada lo podrá destruir a su iglesia de Jesucristo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Pedro tenía el poder de perdonar en el nombre de Jesucristo pecados. Se consagró porque Jesucristo lo consagró con todo su poder para que continuara en él su iglesia. Y así nosotros, los cristianos católicos, podemos dar fe que Jesucristo está siempre en su iglesia, acogiendo a todos. No discrimina porque tú eres de tal lugar, de tal ciudad, o porque eres de tal cultura. No, a todos llama. Por eso la iglesia católica se dice católica, porque es universal, llama a todos Jesucristo para su iglesia. No señala, tú no puedes ser de la iglesia, tú sí, tú no, no. Por eso que la iglesia santa católica es santa, porque Jesucristo es santo, y católica porque es el llamado para todo el mundo. No podemos apartar a nadie. Todos somos llamados, todos tenemos el perdón de Jesucristo. Todos estamos llamados a reconciliarnos con Jesucristo, a menos que nosotros no queremos escuchar la palabra de Jesucristo y no queremos reconciliarnos y quedar con ese pecado, condenándonos con el maligno. Pero ya sabemos que el maligno no tiene fuerza, no podrá destruir a la iglesia de Jesucristo, por más que lo difamen, la calumnien. No podrán, porque ahí está la gracia santificadora de Jesucristo, y Él se da a conocer a quien Él desea. No podemos nosotros vanagloriarnos diciéndonos que yo soy el elegido, soy la elegida. Por los actos se verá a la persona, por los frutos. No toda palabra que dice Señor, Señor será salvo. Todo aquel que cumple las enseñanzas de Jesucristo, pues los consagrados de Jesucristo tienen ese poder
de perdonar pecados en el nombre de Jesucristo, porque es el mismo Jesucristo quien perdona y está dentro de la Iglesia Católica. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado si nosotros no nos reconciliamos con Jesucristo a través de la Iglesia Santa Católica. Quedará atado aquí. Y lo que nosotros somos perdonados por Jesucristo, en su nombre de Él, a través de la Iglesia que dejó en Pedro. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que nosotros teníamos ese pecado, que es condenado para el demonio, no para nosotros, porque sus hijos somos imagen y semejanza, criaturas de Dios, menos el pecado. Lo que es perdonado aquí en la tierra también será desatado allá en el cielo. Ya no podrás estar con temor de encontrarte con el Señor, porque te has reconciliado aquí en la tierra, porque Jesucristo ha dejado toda su gracia para ser partícipes cada uno de nosotros a través de la Iglesia Santa Católica, con los sacramentos de la Eucaristía, el bautizo, el sacramento del matrimonio consagrado, la unión de hombre y mujer ante Dios, se unen ante Dios mismo. Por eso nosotros somos bendecidos por el Señor cada día de nuestra vida. Y así pues Jesucristo le dijo a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Pues en ese día, dice Jesucristo, comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías lo iban a hacer padecer, sufrir, porque iban a matarlo, porque Jesucristo debía ser muerto. Y Él también dijo que iba a resucitar al tercer día. Los animaba a los discípulos para que no se sintieran solos, porque ya Jesucristo estaba dejando su iglesia. Y nosotros somos afortunados sin haber luchado como sus apóstoles que eran perseguidos. Y Jesucristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, pero Él ha resucitado el tercer día y a través de su iglesia se manifiesta siempre Jesucristo acogiendo a sus hijos. Cuando estamos cada día perseverando, Él nos hará ver grandes milagros. Pedro pues lo llevó aparte. Al escuchar todo eso, lo que iba a pasar, Jesucristo se puso, dice, a reprenderlo a Jesús. Y Jesús le dijo: pasa detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son la de Dios, sino la de los hombres. Pues muchas veces queremos impedir muchas cosas, pero lo que se tiene que cumplir, se cumplirá tal como está. Porque Jesucristo conoce todo de nosotros, de cada uno de nosotros, lo que nos va a suceder. Por eso Jesucristo nos ha dejado su iglesia, para que nosotros perseveremos. No estamos solos. Jesucristo está siempre atento a nuestras súplicas. Siempre ha estado pensando desde un inicio de la creación del mundo en nosotros, porque nos ama. Sencillamente es amor santo. Amén.